de descanso adecuado. ¿Sí? Vamos a ver esto. ¿Por qué es importante el descanso adecuado? ¿Por qué es importante? O sea, ¿qué beneficios nos trae para la salud en general descansar bien? ¿Sí? Vamos a tocar cosas sencillas, o sea, a qué horas es lo ideal irse a dormir y también cuáles son las consecuencias de no dormir bien. Yo creo que esos van a ser los principales puntos que vamos a tocar. Bueno, entonces quiero iniciar mencionándoles, haciéndoles una comparación. ¿Sí? Básicamente, descansar o dormir bien es como es como meter el carro en un taller. O sea, el sueño es como meter el carro en el taller. ¿Para qué ponemos el carro en el taller? Pues lo vamos cuando tenemos ahí algunas situaciones con el coche que no está funcionando bien. Entonces entra en el taller para reparar. Entonces la primera cosa que podemos obtener nosotros cuando dormimos es reparación. Reparación. El sueño es como un taller y durante la noche nos reparamos. Nos reparamos, pero ¿nos reparamos de qué? Nos reparamos de todas las cosas que el cuerpo se desgastó durante el día. ¿Sí? Todo el desgaste que hubo durante el día, donde es en la noche en donde se repara el cuerpo, a nivel físico, a nivel energético y también a nivel mental, El cuerpo, todo lo que hemos aprendido durante el día, todo el nuevo aprendizaje que hay cuando dormimos, el cuerpo, la mente tiene la capacidad de ordenar y guardar toda esa información. Pero eso se hace mientras estamos dormidos. Esta es una foto, no sé si algunos conocen, es una foto nocturna de la Ciudad de México, ¿sí? Esto nos indica que existió un problema. Esta es una de las ciudades más grandes del mundo y así es como se ven desde el avión. Y esto es lo que nos indica simplemente la imagen, es que hay un gran problema, no solamente en México, ni en Perú, ni en Estados Unidos, sino es un gran problema a nivel mundial y es el siguiente, que el mundo no está descansando y no está durmiendo lo suficiente. Ahorita hablamos de una característica. Dormir es como meter el coche en el taller para que se repare, pero vamos a hablar de otra característica más adelante. Trae dos ventajas de dormir bien. Una que ya hemos visto es la reparación, el cuerpo se repara, y ahorita más adelante vamos a hablar de la otra. Entonces, este es un problema serio y delicado, no solamente a nivel México, es a nivel mundial, en donde el mundo no está durmiendo, no está descansando, ni en las horas que debe, ni la cantidad o la calidad de sueño que debería tener. ¿Sí? Muy bien, aquí hay una frase que vamos a leer, que dice que es importante, fíjense, la regularidad de las horas. ¿Para qué? Para comer y también para dormir. No se debería pasar por alto la importancia de la regularidad de las horas para comer y dormir, puesto que la obra de qué, ya lo dijimos, la obra de reparación del cuerpo se efectúa durante las horas de descanso. Es esencial, especialmente para los jóvenes, que el sueño sea metódico y abundante. Entonces aquí nos da dos características cómo debe ser el sueño, metódico y abundante. ¿Qué quiere decir eso de metódico? O sea, que tiene que tener un ciclo o tiene que tener una regularidad. O sea, no es de lunes a viernes y sábado y domingo me desvelo y hago lo que quiero. No, tiene que ser metódico, o sea, tiene que ser diario. Aquí puse esta imagen porque hay por la siguiente diapositiva que nos dice que el 80% de los adolescentes entre 13 y 18 años se desvelan casi todos los días de la semana. Por eso les puse esto de que es especialmente para los jóvenes, que los hábitos, tanto de la hora de comida como la hora del descanso, debe ser metódico y abundante, porque la ciencia nos dice que el 80% de jóvenes se desvela casi todos los días de la semana.
¿Y qué asunto hay con esto del descanso adecuado? Es que prácticamente nosotros funcionamos con ritmo circadiano. Ritmo circadiano quiere decir que tenemos un ritmo de 24 horas que está dividido entre el día y la noche, entre la luz, que es el día, y la oscuridad de la noche. Entonces, prácticamente todo el cuerpo y todas las funciones corporales están regidas por ritmos circadianos. Existe un ritmo central en el cerebro, si ustedes lo ven ahí en la imagen, tenemos ahí un centro primario de un ritmo que está regido con ritmos circadianos, pero el resto de órganos del cuerpo, o sea, por ejemplo, el pulmón, el hígado, el riñón, los intestinos, también tienen sus propios relojes biológicos internos que se regulan con ese reloj primario. Entonces, desde la temperatura corporal, ustedes están viendo cómo varía a lo largo de las horas del día. La temperatura corporal, la fuerza muscular, ¿sí? La producción de melatonina. Ahorita vamos a hablar de la melatonina, por qué es importante la melatonina. Entonces, todas nuestras funciones se rigen bajo un ritmo, bajo el ritmo circadiano, ¿sí? Acá menciona, hay unos 150 ritmos circadianos reconocidos en el hombre, desde la presión, la secreción de melatonina, el movimiento intestinal, la máxima secreción de testosterona, el estado de máxima tensión, el estado de máxima coordinación, no sé si lo están viendo en la imagen, o sea, todo tiene sus horas en este ritmo circadiano, incluso la del sueño profundo. Por ejemplo, ahí lo están viendo, el sueño profundo es a las 2 de la mañana, quiere decir que a esa hora ya tenemos que estar dormidos, ¿sí? Para aprovechar la reparación y más adelantito vamos a ver qué otra función tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo los ritmos circadianos, o sea, cómo varía la temperatura, el cortisol, la leptina, que son hormonas que regulan el apetito, y la melatonina. Vamos a poner énfasis ahorita especial en la melatonina, porque la melatonina es la hormona sí, es la hormona que nos ayuda principalmente a dormir y es una hormona antioxidante, o sea, tiene muchas funciones benéficas. Y fíjense ustedes con letra roja, con una línea roja, perdón, está el nivel de melatonina para personas entre 20 y 25 años de edad, como tenemos, la curva de la melatonina se va elevando desde las 8 de la noche y llega a un pico máximo a la medianoche. ¿Sí lo ven? A las 12 de la noche está el pico máximo de melatonina y durante toda la madrugada ya empieza a descender para que nos podamos levantar en la mañana. Entonces, basados en esta curva, eso es para personas jóvenes. Fíjense, para las personas de entre 67 y 84 años de edad, la curva es muy diferente y la secreción de melatonina es muy inferior. Es muy, muy inferior. Por eso es importante a veces tomar o consumir melatonina por vía oral en personas adultas, ¿sí? Para obtener la misma calidad de sueño que una persona joven. Según esta gráfica que les estoy mostrando, ¿cuál creen ustedes que sería la hora ideal o la mejor hora para ir a descansar? La secreción de melatonina, que es la hormona del sueño, empieza a partir de las 8 de la noche y la hora pico de producción de melatonina fisiológicamente es a las 12 de la noche. ¿A qué horas creen ustedes que deberíamos ir a descansar? ¿Cuál es la hora ideal para ir a descansar? Un par de Nadie, horas antes de la medianoche. ándele. 9 de la noche. Sí, la hora ideal o la mejor hora para ir a descansar yo creo que sería 1 o 2 horas antes de la medianoche. ¿Para qué? Para aprovechar ese pico de melatonina, perdón, a las 12 de la noche. O sea, para aprovechar la máxima melatonina en el cuerpo, tenemos que estar dormidos y se produce a las 12. Quiere decir que para las 12 ya tenemos que estar dormidos. En esta sociedad moderna que está muy convulsionada y muy acelerada, es muy difícil
Es muy difícil hacer esto. Por eso es la importancia de estas charlas, para que se den ustedes. Vamos a ver qué es lo que hace la melatonina en el cuerpo y por qué es tan importante esto. Aquí está, miren. La melatonina regula la producción hormonal. El resto de hormonas, seamos varones o seamos mujeres, principalmente la mujercita, ¿sí? Que es más hormonal, ¿sí? Entonces regula la producción de las otras hormonas, sincroniza el ciclo de vigilia-sueño. Cuando las personas tienen trabajos en donde, por ejemplo, tienen que trabajar de noche y descansar de día, ese reloj se desincroniza y nos pone en riesgo de algunas enfermedades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, porque se desfasa ese ritmo de vigilia-sueño. También es importante la melatonina, fíjese, porque modula la respuesta inmune, ¿sí? Ahora que está muy de moda el coronavirus y el COVID, a algunos pacientes es necesario darles melatonina porque no descansan bien, tienen mucha ansiedad y no se están durmiendo bien. Entonces, si no duermen bien y no hay melatonina circulando en el cuerpo, fíjense, se modula la respuesta inmune, entonces es muy importante. También tiene acción antioxidante, retarda el envejecimiento, o sea, tiene capacidades la melatonina de retardar el envejecimiento, por eso es importante dormirse antes de las 12 de la noche. Y también es neuroprotector, o sea, nos protege de ciertas enfermedades como el Alzheimer, como la demencia senil, tiene esa capacidad neuroprotectora. Estas son las principales funciones de la melatonina y yo creo que vale la pena que lo sepan y que por qué es importante irse a dormir 1 o 2 horas antes de la medianoche para retardar el envejecimiento, para prevenir el Alzheimer o enfermedades neurológicas, para modular la respuesta inmune, tanto el intestino como la respuesta inmune se ve modulada por la acción de la melatonina, ¿sí? Y la sincronización de la respuesta inmune, aparte de la regularización o de la producción de las hormonas. Entonces, la melatonina es considerada la hormona de la oscuridad, ¿sí? La ausencia de luz es la que aumenta la producción de melatonina, ¿sí? Y la presencia de luz detiene la producción de melatonina. Esto pasa a nivel del ojo cuando estamos o no estamos expuestos a luz durante la noche. Por eso uno de los hábitos de higiene de sueño quiere decir que no debemos tener pantallas o tablets o celulares o estar viendo la televisión a alta hora de la noche, porque la presencia de luz, principalmente la luz azul, nos va a detener la producción de melatonina en el cuerpo, porque el cerebro, el ojo está captando luz y eso le está mandando una señal al cerebro diciendo que todavía es de día y no va a haber producción de melatonina. ¿Sí? Eficacia, aquí hay un artículo que dice que la eficacia de la melatonina en personas que tienen patrones de sueño alterados quiere decir que sí es eficaz. Eficacia de la melatonina en la programación conductual del sueño vigilia. Cuando tienes desfase o problemas para dormir, la melatonina puede ser ayuda. Combinado con programación conductual de sueño vigilia, o sea, con patrones o con higiene de sueño, puede ser eficaz para mejorar las medidas objetivas y subjetivas de las alteraciones del sueño y las alteraciones relacionadas con el sueño. Entonces la melatonina es una buena opción, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo, entonces estamos programados con ciclos, con un reloj circadiano con ciclos biológicos de 24 horas, que en el día tenemos que estar despiertos y en la noche tenemos que descansar. Entonces, la primera opción que ya hablamos, que el descanso, que el sueño es como un taller, es la reparación, ¿sí? La reparación. Ahora, ¿qué pasa si no dormimos? ¿Qué pasa si no dormimos lo suficiente? Ahí están los síntomas. Viene desde la irritabilidad, el deterioro cognitivo quiere decir alteración de las facultades mentales, ¿sí? Lagunas mentales, que se nos olvidan las cosas, eso es deterioro cognitivo. Podemos tener incluso alucinaciones, pérdida de memoria,
ya lo hablamos, el sistema inmune se debilita. Disbiosis intestinal quiere decir que se altera la flora intestinal. ¿Sí? Esa es la disbiosis. Tenemos riesgo de diabetes, riesgo de infarto, puede haber dolor muscular, cansancio, cambios de humor y aumento de peso, porque cuando no estamos descansando bien, acuérdense que la melatonina es la que regula las hormonas, incluidas las hormonas que tienen que ver con el ganar peso o con el perder peso, la leptina y la grelina, entonces están incluidas ahí. Entonces, una cosa que hacemos cuando dormimos es nos reparamos. Y la segunda, que también es importante, no solamente es reparación, sino también desintoxicación. Cuando nosotros estamos dormidos, el cuerpo trabaja en la desintoxicación. Hígado, pulmón, intestino, el organismo trabaja en la depuración y en la desintoxicación. Son dos palabras muy precisas. Entonces, si no dormimos lo suficiente, podemos tener serios problemas de salud. Y aquí lo estamos viendo. Se aumenta el riesgo de diabetes, de infarto, aumento de peso, de obesidad, dolor muscular, cansancio y sistema inmune, se debilita el sistema inmune. Entonces ya vimos a qué hora debemos dormir y por qué. Porque estamos regidos con un ritmo circadiano. Y los órganos, los propios órganos tienen sus propios ritmos circadianos. El intestino, el pulmón, el riñón, el corazón también tienen ritmos de 24 horas. ¿Sí? Aquí podemos ver en esta imagen, por ejemplo, las horas. El hígado, por ejemplo. El hígado se desintoxica, por así decirlo. O sea, su mecanismo de desintoxicación del hígado es de 1 a 3 de la mañana. El pulmón, el intestino grueso, si lo están viendo, tienen diferentes horas. Entonces, el sueño vale mucho más antes de la medianoche que después de ella. O sea, 2 horas de buen sueño antes de las 12 valen más que 4 horas después de la medianoche. Y ya vimos fisiológicamente por qué es esta declaración así. Porque el pico de la melatonina, que es la hormona que nos desintoxica, que regula el sistema inmune, que regula las hormonas, el pico de esa hormona se da a las 12 de la noche. Para tener los beneficios de la melatonina a las 12 ya tenemos que estar dormidos, ¿sí? Entonces, volvamos a esta imagen porque es importante. El hígado se desintoxica o su proceso de desintoxicación del hígado es entre 1 y 3 de la mañana. Entonces, si nos vamos a dormir tomando el hígado y la vesícula biliar, podemos decir que toda la vía hepatobiliar se desintoxica, o sea, su proceso de desintoxicación es entre 11 de la noche y 3 de la mañana. Entonces son 12, 1, 2 y 3, 4 horas que tienen estos órganos para desintoxicar. Lógicamente tenemos que estar dormidos. Entonces, si nos vamos a dormir a las 11 de la noche, podemos decir que tenemos las 4 horas en donde el sistema hepatobiliar, o sea, hígado y vesícula biliar, se pueden desintoxicar. Si nos vamos a dormir a las 12 de la noche, ya nada más le estamos dando 3 horas a estos órganos, que yo creo que son los principales, el hígado de desintoxicación del cuerpo, le estamos dando 3 horas para que se puedan desintoxicar, siguiendo sus ritmos biológicos del hígado, ¿sí? Si nos vamos a dormir a la 1 de la mañana, le estamos dando al hígado 2 horas para desintoxicar. Si nos vamos a dormir a las 2 de la mañana, nada más tiene 1 hora para hacer su trabajo, y si nos vamos a dormir después de las 2, 3 de la mañana, no le estamos dando chance al hígado de desintoxicar. Por eso es importante no desvelarnos ni siquiera los fines de semana, ¿sí? Porque los órganos tienen sus propios ritmos biológicos. Es muy importante también aprender a, ¿cómo se llama? Es muy importante aprender a escuchar el cuerpo, ¿sí? Lo que el dolor de cabeza te está diciendo, por ejemplo, puede ser que estás deshidratado y que necesitas agua, o que tienes que bajarle el estrés, o también que tienes que dormir mejor. Entonces, la señal
que es el dolor, nos está indicando algo y nosotros tenemos que aprender a escuchar al cuerpo en vez de calmarlo con medicamentos o con otras sustancias. Tenemos que escuchar al cuerpo. ¿Qué nos está queriendo decir? Generalmente son tres cosas: que estamos deshidratados y que necesitamos tomar más agua, que tenemos que reducir el estrés o que tenemos que dormir más. Tener una alimentación predominantemente ácida, ya luego hablamos qué significa tener una alimentación predominantemente ácida. No dormir bien, no saber manejar el estrés ni las emociones, así como el tabaco, el alcohol, los medicamentos. Todas estas son situaciones que nos vuelven más ácidos por dentro. Vamos a ver rápidamente sobre las pastillas para dormir, si son buenas o si son malas, ¿no? Los medicamentos para dormir. Esta es una de las pastillas más comunes, o se podría considerar que es una de las más efectivas, que son para dormir, son por prescripción médica, ¿sí? Pero dice ahí en los estudios que solamente nos pueden brindar, a comparación del placebo, 15 minutos más de buen descanso. Estamos hablando de la mejor pastilla para dormir a nivel mundial. Solamente podemos dormir 15 minutos más, cosa que no es muy, pues no es tan válido y no vale la pena a consecuencia de los efectos secundarios, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que la alimentación y que el descanso nos llevan en un programa interno propio. El cuerpo tiene sabiduría y nos lleva a un programa propio de desintoxicación interna. Entonces, si no estamos alimentándonos bien, si no estamos descansando bien, si no estamos manejando bien las emociones, entonces el cuerpo empieza a retener sustancias, se podrían decir sustancias tóxicas, y que son de carácter ácido. Entonces, aquí hay una lista de las señales de que su cuerpo empieza a acumular esto que estamos hablando, ¿sí? Señales de que su cuerpo necesita una limpieza. Por ejemplo, hinchazón, ya sea que se hinchen las manos, que se hinchen los pies, que se hinchen la cara. Antojo de alimentos, predominantemente alimentos de carácter dulce, ¿sí? Los antojos de alimentos de carácter dulce es una señal de que el cuerpo de que el cuerpo necesita una limpieza. Estreñimiento, fatiga crónica, irritabilidad, dolor de cabeza, problemas para dormir, problemas con la piel, ¿sí? La piel es un reflejo de cómo estamos internamente por dentro. Entonces, si hay un problema para la piel, posiblemente estemos acumulando sustancias que el cuerpo no puede desechar o no tiene la capacidad para hacerlo, y debemos ayudarlo. Resfriados y gripes constantes también es una característica de que necesitamos hacer una limpieza para el cuerpo. Aquí están las principales toxinas que impiden el proceso interno de la curación, ¿sí? El cuerpo es una máquina que se cura a sí misma. Tenemos una gran capacidad de autocuración, pero existen sustancias que bloquean este proceso. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las amalgamas en los dientes. Son varias cosas las que tenemos que hacer. Amalgamas en los dientes, infecciones crónicas, exceso de levaduras, el flúor, el alcohol, las toxinas de la alimentación, es muy, muy importante, ¿sí? Potenciadores de sabor, las proteínas de origen animal, las toxinas del medio ambiente, dioxinas, pesticidas, herbicidas y metales pesados. Se pueden considerar que son toxinas que impiden el proceso de autocuración. Entonces tenemos que evaluar todas estas cosas en conjunto para tener el mejor resultado, ¿sí? Y también descansar y dormir bien, que va acompañado con un programa básico de alimentación, de actividad física y de buen descanso para que el cuerpo empiece en su proceso de curación, ¿sí? Entonces, no dormir bien o no dormir lo suficiente y la alteración de los ritmos circadianos y circaseptanos. Ahorita vamos a hablar un poquito cuáles son los ritmos circaseptanos. Los ritmos circadianos ya lo vimos, el ritmo de 24 horas
vigilia-sueño que tenemos todos los días. Y el ritmo circaseptano, también tenemos ritmos de 7 días, ¿sí? También hay ritmos de 7 días que tenemos que descansar 8 horas, por ejemplo, en el ritmo circadiano. Eso es lo que nos indica. Y el ritmo circaseptano nos indica que tenemos que descansar un día de los 7 días de la semana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debilita nuestro sistema inmune? La inflamación aguda crónica, no dormir lo suficiente, la alteración del ritmo circadiano. Por ejemplo, por eso es que se dice que una persona que tiene horarios o trabajos de noche tiene más riesgo de ciertas enfermedades, por ejemplo, diabetes o de problemas del corazón, porque estamos alterando el ritmo circadiano del cuerpo. Y el ritmo circaseptano también se puede alterar. Una dieta inflamatoria también nos debilita el sistema inmune, desequilibrios hormonales. Ya vimos que el dormir bien, que dormir mal también nos puede alterar las hormonas, la disfunción mitocondrial, el síndrome metabólico. Síndrome metabólico quiere decir hipertensión, diabetes, obesidad, colesterol, triglicéridos altos. Cuando se junta todo eso es el síndrome metabólico. Enfermedades del estilo de vida, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, ¿sí? Quimioterapia y algunos medicamentos farmacéuticos nos pueden debilitar el sistema inmune. Vamos a hablar de algunas formas para mejorar la calidad de sueño. Son sencillas formas, esto es la manera más sencilla como podemos mejorar nuestros hábitos y mejorar nuestra calidad de sueño. Estas son herramientas de higiene de sueño. Por ejemplo, ni bien nos levantamos, exposición solar en la mañana. 5, 20 minutos. ¿Para qué? Para que la luz entre en nuestros ojos y de esa forma vamos a sincronizar el reloj principal que está en el cerebro, el del ritmo circadiano. Entonces nos levantamos, exposición solar, porque si nos levantamos y no nos exponemos al sol o estamos con la luz dentro de la casa, esa luz no es suficientemente fuerte como para decirle al cerebro que ya es de día. ¿Sí me explico? Entonces, pues es importante levantarse y exponerse al sol para que ese ritmo circadiano se sincronice, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer que es bien sencilla, comer 3 horas antes de ir a la cama. Quiere decir que si nos vamos a ir a la cama a las 10:30, 11 a lo mucho, tenemos que estar la última comida 3 horas antes, ¿sí? Para que la digestión no interrumpa el inicio de la calidad del sueño, ¿sí? Otra cosa que es muy importante, mientras estamos dormidos hay que mantener la habitación oscura, porque la luz no solamente entra la luz no solamente la perciben los ojos, sino que el cuerpo, la piel en general, también tiene capacidad de absorber luz. Entonces, eso puede desincronizar el ritmo circadiano. Mantener la habitación oscura, usar bloqueadores de luz azul. Hay lentes, hay filtros para los celulares, existen muchas cosas que bloquean esta luz azul, principalmente de noche, y mantener la habitación fresca. Estas son herramientas muy sencillas para empezar a mejorar nuestra calidad de sueño. Es la higiene de sueño. Exposición al sol en la mañana, comer 3 horas antes de ir a la cama, mantener la habitación oscura, el uso de bloqueadores o de protectores de luz azul y dormir o mantener la habitación fresca para ir a dormir. Esta es ¿Tienes alguna fantasía en la cama? Sí, dormir 8 horas, porque es algo que no podemos, en esta sociedad moderna, es algo que muchas veces no podemos lograr. Dormir lo que necesitamos, que son nuestras 8 horas, ¿sí? Un poquito más profundo, 7 maneras de optimizar la calidad de sueño, fíjense. El primero, ya lo vimos, dormir en un lugar completamente oscuro o lo más oscuro posible. Utilizar lo que se ponen en los ojos para dormir sí es válido, ¿sí? Pero si hay luz en la habitación, el resto del cuerpo, el resto de células que están expuestas a la luz, también tienen posibilidad de absorber la luz. Entonces, la habitación tiene que estar oscura.
Mantener la temperatura de la habitación menor a 22 grados centígrados, o sea, la habitación tiene que estar fresca. Otra cosa muy interesante y muy importante es revise que su habitación no tenga campos electromagnéticos sucios. ¿Qué quiere decir esto? Una opción es apagar durante la noche el Wi-Fi, apagar el celular, mantener el celular alejado de la cabecera de la cama, ¿sí? Aparatos electrónicos que no estén en la habitación. ¿Sí me explico? Esos son los campos electromagnéticos sucios. Aleje de su cama su reloj despertador y cualquier otro dispositivo eléctrico y evite usar alarmas muy ruidosas. A mí me gusta decirles a los pacientes que el despertador se debe de poner para ir a dormir, no tanto para despertarse, ¿sí? El despertador es más útil ponerlo a la hora que nos vamos a dormir, o sea, a las 10:30 que suene el despertador para que nos indique la hora de irnos a dormir, ¿sí? No tanto para despertarnos. Y es muy útil porque sonando el despertador la gente ya se da cuenta a la hora que tiene que ir a dormir y se va formando el hábito, que es importante. Adopte una posición neutral para dormir, o sea, una posición que tiene que estar cómoda, ya sea boca arriba o de costado. Dormir boca abajo no es bueno para muchos órganos, mucho menos para la columna, ¿sí? Dormir boca abajo no es bueno para la columna, tiene que dormir boca arriba o de costado. Reservar la cama únicamente para dormir. Este es un hábito muy importante de higiene de sueño. La cama sirve para dos cosas, para las relaciones, ¿sí? Y para descansar. No es para comer, no es para ver tele, ¿sí? Principalmente problemas que tienen personas que tienen dificultades para dormir, se dan cuenta de esto. Las personas que no batallamos para dormir, esto no les afecta, pero las personas que sí tienen dificultades, que tienen problemas de insomnio crónico, sí es bien importante que tengan esta regla de higiene del sueño. La cama solamente para relaciones y para dormir. El resto del día se despiden de la cama para poder crear el hábito, ¿sí? Y es importante la actividad física, 30 minutos de actividad física diaria. Para empezar, con caminar es suficiente, 30 minutos diarios, y cambie su plan de alimentación hacia una alimentación más alcalina, ¿sí? Entonces, si no aprendes a cuidar tu cuerpo, ¿en dónde vas a vivir? ¿Sí? Entonces, son una serie de consejos que nos llevan a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar en donde vivimos. Pensamientos positivos, hacer cosas que nos agraden, que nos hagan felices, dormir más, es básico, nos desintoxica y nos reparamos, ¿sí? Nos reparamos y nos desintoxicamos. Tener tiempo con la naturaleza, tomar tiempo para ti, para respirar, ¿sí? Moverte, hacer ejercicio y la alimentación saludable. O sea, son una serie de cosas que tenemos que hacer para poder vivir más y para poder vivir mejor, ¿sí? Entonces, vamos a terminar con 5 beneficios de dormir bien, ¿sí? 5 beneficios. 1, mejora la resistencia física. Un sueño reparador nos da mejor resistencia aeróbica para despertar, algo que es fundamental para toda persona. Cuando no dormimos, todos sabemos qué pasa cuando no dormimos. Al día siguiente estamos amolados y sin energía, ¿sí? Entonces, el descansar bien nos repara y nos da energía para el día siguiente. Mejora la resistencia física. Otra cosa también que es muy interesante, crea masa muscular, ¿sí? La gente se mata en el gimnasio y no descansa bien. Algo no está funcionando, ¿sí? Nuestro cuerpo utiliza la noche para reparar el daño que ha causado a las células y los tejidos. Esto hace que se recuperen y se endurezcan las fibras musculares. Entonces, descansar bien es bueno para los músculos. Otra cosa que es muy importante, evita el sobrepeso. Ya vimos que dormir bien, la melatonina en sus horas adecuadas, 12 de la noche, mejora el ritmo de las hormonas, de todas las hormonas y también de las hormonas que vienen encausadas con
con el sobrepeso y con la obesidad son las hormonas, la leptina y la grelina. Entonces, cuando menos se duerme, el estómago libera grelina, la hormona inductora del apetito. Entonces, las personas que no se duermen bien tienen más apetito durante el día, durante la noche, y eso lleva consecuentemente a aumentar de peso, ¿sí? Cuarto, dormir bien nos protege de la diabetes. Al no dormir lo suficiente, el organismo empieza a perder la capacidad de controlar la glucosa en la sangre, contribuyendo a que podamos padecer diabetes. Entonces, si no dormimos bien, el organismo pierde la capacidad de controlar el azúcar. Es muy, muy importante, ¿sí? Y quinto, que es también válido, reduce el estrés. Al dormir, el cuerpo va produciendo melanina y serotonina, hormonas que contrarrestan los efectos de las hormonas del estrés, la adrenalina, el cortisol, y eso ayuda a reducir el estrés. Entonces, cuando estamos dormidos, el cuerpo produce antioxidantes, principalmente melatonina y también serotonina, ¿sí? Que es la hormona de la felicidad. Y estas hormonas tienen la capacidad de contrarrestar las hormonas del estrés que producimos en el día por el estrés físico, el estrés del trabajo, el estrés financiero, el estrés de la pareja, X cosa. Entonces se contrarrestan y podemos reducir el estrés de esta manera. Muy bien, entonces hasta aquí terminamos. Vamos a ver. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Muchísimas cosas, ¿verdad? Yo sé que aquí muchas personas están con algunas dudas, unas preguntas. A ver, pueden escribir en el chat aquí o pueden activar su micrófono para hacer sus preguntas o alguna duda que tengan. ¿Sí? Creo que no hay preguntas. Creo que les ha quedado todo muy claro. ¿O quedó claro? No entendieron nada. Una de dos. Una de dos, ¿verdad? Bueno, aquí hay una pregunta por Nelson. Dice, ¿la ansiedad es producida debe ser? ¿La ansiedad es producida por no dormir? Es la pregunta. Sí, cuando no dormimos, entramos en un círculo vicioso. Entramos en un círculo vicioso de insomnio, ansiedad, estrés, depresión, dolor crónico, más insomnio. Ansiedad, estrés, dolor crónico, más insomnio. ¿Sí me explico? Entramos en una rueda de eso. ¿Sí? Y las pautas para salir, pues es la higiene de sueño. El hacer ejercicio, el comer bien, la habitación oscura, la habitación fresca, los filtros de luz, la exposición solar en la mañana. Esas son las reglas básicas de higiene del sueño que nos permiten salirnos de ese ciclo de insomnio, de estrés, de ansiedad y de dolor crónico. ¿Sí? Ok, muchas gracias, doctor, por la respuesta. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuáles son los síntomas de una alteración hormonal en una mujer por no dormir bien? Por no dormir bien, pues se altera la melatonina, uno de los principales antioxidantes del cuerpo. Y si se altera la melatonina, pues se alteran el resto de hormonas, progesterona, estrógenos. Entonces puede tener todos los síntomas de la menopausia exacerbados, ¿sí? Toda la sintomatología de la menopausia y aparte los síntomas de la deficiencia de melatonina, que es la falta de la capacidad para dormir o la capacidad para dormir y despertarnos en la madrugada. Eso es bien interesante. Hay mucha gente que se viene durmiendo 10, 11, 12 de la noche y a las 3 ya está despierto, ¿sí? Pues hay un insomnio que es la dificultad para conciliar el sueño y hay otra forma de insomnio que es la dificultad para mantener el sueño. A las 3 de la mañana la gente ya se está levantando. ¿Sí? La gente se despierta a las 3 de la mañana y ya no se puede dormir. Eso nos indica que hay o mucho estrés, la persona está muy estresada, muy preocupada por algo, o que hay demasiadas toxinas en el cuerpo. Y generalmente son las dos cosas juntas. ¿Sí?
Bien, gracias por la respuesta, doctor. Yo sé que eso le quedó muy claro a Cielito. Ujú. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, el sistema nervioso central, el sueño lo regula de Nelson. Dice. Claro, claro, el cuerpo, lo que dijimos desde el comienzo, el cuerpo está regido por ritmos circadianos. ¿Sí? Entonces, respetar nuestras horas del sueño y respetar las horas en que los órganos funcionan, ¿sí? Nos va trayendo al equilibrio, que podríamos decir que el equilibrio es la salud. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando trabajo y requiero levantarme a las 3:45? Pues eso quiere decir que para las 8 de la noche ya tienes que estar dormido. ¿Sí? El ritmo, los ritmos, no le puse mucha atención, nomás me centré en la parte de los ritmos del hepato biliar, o sea, de los ritmos del hígado, que el hígado se desintoxica de 11 a 3 de la mañana, ¿sí? La vía, el intestino también tiene sus ritmos, y la hormona de crecimiento, por así decirlo, tiene su pico a las 4 de la mañana. Eso nos indica que los deportistas, los fisicoculturistas, la gente que hace fisicoculturismo, yo conozco a muchos deportistas que ellos se levantan a las 4 de la mañana a hacer ejercicio, porque es el pico de la hormona de crecimiento, o sea, para ganar masa muscular. Entonces, levantarse a las 4 de la mañana no es tan descabellado, ¿sí? Levantarse a las 4 de la mañana no es tan descabellado. A las 5 de la mañana es el momento de la desintoxicación, por así decirlo, del intestino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a las 5 de la mañana? Ir al baño a evacuar, ¿sí? Si estamos siguiendo el ritmo circadiano del cuerpo. ¿Sí me explico? Muy A las interesante. 7, 8 de la mañana, toda la sangre está concentrada en el estómago. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que comer a esa hora. Entonces, esos son los ciclos circadianos, que no los conocemos, lamentablemente. Es más, no levantarnos a las 2 o 3 de la mañana para una necesidad fisiológica y volvernos a dormir. Algunas personas se les hace complicado volverse a dormir, a otras no, depende de cada persona. Pero si te levantas al baño a las 3 de la mañana y batallas para volver a dormir, sí se puede convertir en un problema. Porque la gente a veces se levanta en automático, se va al baño y regresa a la cama y no pasó nada. Pero si la persona batalla o tiene dificultad para volver a considerar el sueño, eso sí puede ser delicado. ¿Es bueno beber agua antes de ir a dormir? Sí, no hay ningún problema. Nada más ver lo de la pregunta anterior. Si eso te va a condicionar a que te andes levantando en la madrugada y luego batalles para volverte a dormir, puede ser un problema. Si no, no hay ningún problema. Gracias, doctor. El ciclo circadiano. Qué maravilloso es el cuerpo que cada organismo se repara en una hora específica. A mí la parte que más me gustó fue si no cuidas tu cuerpo, ¿en dónde vas a vivir? Haz de ti una prioridad. Yo creo que es lo que tenemos que hacer en esta, ¿no? A partir de ahora, no cada uno de nosotros. Yo creo que ya no hay más preguntas. Vamos a dar pase a Marianis y si tenemos algunas indicaciones. Sí, recuerden que para participar en el sorteo deben asistir a las clases. Bueno, los que estuvieron aquí ya asistieron a la primera clase. Mañana les esperamos a ustedes porque vamos a hablar sobre qué son los aceites esenciales con la licenciada Areli Marconi. Entonces no pueden perderse el día de mañana porque vamos a aprender aquí sobre los aceites esenciales. Y en la tercera clase, la última clase, que es recetas con aceites esenciales para un sueño reparador. Mañana vamos a hablar de los aceites esenciales, cómo utilizarlos y para qué nos sirve. Y en la tercera clase, el día martes, cómo hacer recetas para tener un buen sueño con ese producto, con ese aceite esencial. Así que no te puedes perder. Y recuerda que si no asistes a las 2 clases que faltan, no vas a poder participar en el sorteo. Sí.
Muchas gracias, doctor Cristian, ante todo. Muchísimas gracias por esta charla. Sí, sí, no, gracias a ustedes por la invitación. La charla anterior, no sé si recuerdan, hablamos de la desintoxicación del pulmón, sí, de la salud pulmonar, Sí. de la salud Sí. pulmonar y de la importancia, es muy importante las fragancias, ¿sí? Las fragancias químicas lo podríamos considerar que son tóxicas, ¿sí? Y son por vía inhalada, es una vía, ¿sí? Generalmente cuando pensamos en un tóxico estamos pensando en algo que estamos comiendo, pero no. También, también las fragancias o diferentes cosas que nos dan aroma en las cosas, por ejemplo, los suavizantes, los detergentes, incluso el champú, el jabón, los perfumes, las colonias, son químicos y son perjudiciales. A diferencia de lo que ustedes tienen ahí atrás, a diferencia de los aceites esenciales. Los aceites esenciales, claro que tienen su validez y hay muchas cosas que todavía no se comprueban científicamente, pero la gente lo sabe desde hace muchos años, ¿sí? Los aceites esenciales sí son válidos y existen aceites esenciales que nos ayudan a descansar. Por ejemplo, yo utilizo aquí en la casa, en el dormitorio, yo utilizo, por ejemplo, el de cedro, utilizo el de lavanda y utilizo el que se llama el Peace and Calming, algo así, ¿sí? ¿Sí? Utilizo esos tres para ayudar y se crea un ambiente que propicia a descansar bien. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿tiene sus ventajas? Sí, sí tiene sus ventajas. También hay que saber comprar entre aceites de calidad y otra cosa que dice que son aceites y que tienen fragancias, que son tóxicas. ¿Sí? Hay que saber comprar. Si un aceite vale vale poco dinero, o sea, no sé la verdad que estás comprando. Puedes estar comprando un químico que no sea, o sea, una fragancia, o sea, un aromatizante como nos venden la comida con sabor a naranja. Es un químico que da sabor, no es la naranja, no es algo natural. Igual pasa aquí con los aceites. Entonces, los aceites esenciales sí son válidos y te pueden ayudar. Incluso hay estudios en donde se demuestra que existen ciertos aceites esenciales que se pueden usar para combatir infecciones. Porque tú estás inhalando un aceite, entonces el aroma, lo que estás inhalando, también llega a la sangre y tiene capacidad de producir efectos biológicos. Entonces existen ciertos aceites, por ejemplo, el limón, el cítrico, los de naranja, ¿sí? Ese tipo de aceites pueden funcionar incluso mejor que ciertos antibióticos para infecciones. Es algo muy interesante este mundo de los aceites esenciales y para descansar también se pueden utilizar. Sí.